Buenas tardes, ingeniero Francisco Palacios. La exposición que voy a dar el día de hoy va a ser sobre las herramientas de búsqueda. Para comenzar, debemos tener en cuenta que tenemos los buscadores. Estos buscadores los tenemos Google, Yahoo, Bing o Wikipedia, del cual el más empleado va a ser Google, por su sencillez y su rapidez. Muchas de las personas en general, incluyéndome, hemos realizado búsquedas en este navegador de manera errónea, donde no hemos optimizado información. Hemos colocado o hemos realizado una búsqueda simple o una búsqueda por palabras, sin tener en cuenta que, por ejemplo, el navegador no toma en cuenta palabras como las letras mayúsculas o minúsculas, el la, de, conexiones que pongamos entre la frase, o el orden de las palabras, o simplemente el orden de las palabras, el orden de cómo va escrita la frase. El navegador no reconoce eso, simplemente sacará las palabras en las que se hace énfasis. Para tener una búsqueda más eficaz o optimizada en este navegador, podemos realizar el empleo de operadores o herramientas de búsqueda. Estos operadores lo que va a hacer es optimizar la información, las consultas que realicemos en el navegador. En este caso tenemos lo que son herramientas, operadores booleanos, por comodines o búsquedas por comandos. En el caso de los operadores booleanos tenemos el AND, NOT y OR. El AND nos va a servir o lo vamos a emplear entre medio de dos palabras que queremos consultar. Es decir, educación, vejez. Es decir, nos va a arrojar palabras que tengan que ver con educación y la vejez. Nos puede salir educación y vejez, vejez y educación, como nos arroja aquí en los resultados, como ejemplo. O también se lo puedo utilizar con el signo más, el AND con el signo más y el NOT con el signo menos. Eso sí, apegado a la palabra que queremos agregar o que no queremos consultar. En el caso del not. En el caso del not, o también representado con el signo menos, apegado a la palabra que no queremos que aparezca, en este caso como ejemplo tenemos educación, not vejez. Solo nos arroja, como podemos ver en el ejemplo, palabras que solo tengan que ver con educación, pero no con vejez, ya que le hemos puesto not vejez, que no queremos que se consulte esa palabra, sino solo educación. Otro ejemplo es el OR. El OR se va a hacer para ubicar palabras como por ejemplo educación o vejez. Es decir, va a arrojar resultados que tengan que ver con educación o vejez. Tenemos lo que son las búsquedas por comodines, aquí se emplean signos, tenemos las comillas y los asteriscos. En el caso de las comillas vamos a colocar la frase entre comillas en el buscador y lo que nos va a arrojar va a ser algo literalmente de lo que está dentro de las comillas. Eso es lo que nos va a buscar el navegador, como por ejemplo, tenemos aquí, desnutrición infantil en Ecuador, entre comillas. Si está en entre comillas, quiere decir que solo nos va a buscar esta frase o nos arrojará títulos con esta frase literalmente. Como por ejemplo, tenemos aquí desnutrición crónica infantil Ecuador, la desnutrición infantil en Ecuador, la palabra que está entre comillas. En el caso del asterisco va a ser para agregar, para decir, además de, nos va a colocar lo que, por ejemplo, terremoto, asterisco, apegado a la palabra, Japón, entonces va a arrojar resultados que tengan que ver con terremoto y además Japón, por ejemplo, Japón no impide a Toyota duplicar beneficios. Esto es un ejemplo de que además, o sea, terremoto, Japón y además como que más se agrega esto. Es decir, no impide a Toyota duplicar. Es lo que nos va a arrojar el resultado. Tenemos lo que son las búsquedas por comandos. En las búsquedas por comandos decimos que vamos a poseer o vamos a realizar una estructura, una sintaxis en donde primero va a ir el nombre del comando seguido de dos puntos. Aquí podemos colocar en algunos casos el espacio o no. En algunos comandos va espacio y en otros no. Vamos a ver ejemplos de los comandos que
normalmente se utilizan. El Allen-Anchor. Este Allen-Anchor lo que hace va a ser arrojar resultados que contenga la palabra que estamos colocando después del comando. Todos los títulos, como sabemos, los títulos son los que están marcados con azul, el URL va a estar marcado con verde, y lo que es con negro o negrita va a ser la información, la descripción de ese sitio web. Entonces, si colocamos el comando Allen-Anchor, en este caso sin espacio, y colocamos la palabra, nos va a arrojar todo resultado que tenga en su título esta palabra, esquizofrenia en este caso. El file type simplemente es un buscador de documentos en donde después del file tab, dos puntos, vamos a colocar lo que es el tipo de documento que queremos colocar. Podemos poner PDF o PPT, que es diapositivas, presentaciones, y nos va a arrojar resultados solo que tenga que ver PDFs y diapositivas con el tema. En este caso, como ejemplo, nos sale esquizofrenia y nos sale PDF. Solo nos va a arrojar resultados que tengan que ver con PDF, con documentos. Info, dos puntos y la dirección de un sitio web. Esto lo que va a hacer es mostrarnos información breve del sitio web. Como por ejemplo, aquí he colocado un sitio web en donde se realizan consultas sobre medicina. Nos va a salir una breve descripción de qué trata este sitio web. Por eso es info, información del sitio web. También tenemos lo que es el related, dos puntos, y también colocamos lo que es el sitio web. Esto nos va a ayudar a localizar sitios web específicos. Colocamos related, dos puntos, sin dejar espacio nuevamente, colocamos la dirección del sitio web y como vemos nos va a arrojar el sitio web directamente. Tenemos el define o definición. Lo que va a hacer esto es buscar la definición de palabras que consultemos. En este caso, como ejemplo, sin dejar espacio nuevamente, después de los dos puntos del comando, se coloca la palabra que queremos buscar el concepto y es muy rápido en buscar los conceptos. Ponemos en este caso derecho y nos busca rápido el concepto de esa palabra que colocamos después del comando. Index. Index lo que hace es mostrarnos páginas web o sitios web en las que en su información, en su texto, en el documento, va a tener la palabra con la que estamos relacionando en el buscador. Como por ejemplo, nos dice aquí en el título, diabetes mellitus, en pacientes esquizofrénicos, nos marca con negrita en descripción o dentro del texto que está esta palabra. Dentro del texto va a estar esta palabra, esquizofrenia. Por eso es index. Esquizofrenia, esta palabra esquizofrenia va a estar dentro de los textos de los sitios web. Y es todo, ingeniero. Muchas gracias.